Bien, muy buenas tardes con todos. En este momento voy a compartir pantalla para empezar a revisar la temática para esta semana, lo que está planificado para esta semana, y eso lo vamos a hacer con ayuda de nuestro sílabo. Comparto. Bien, estamos por aquí en el sílabo, estamos en la semana número 3. Tenemos semana número 3. El tema de esta semana es tipos de educación. Vamos a trabajar la conferencia en línea para ir destacando algunos tipos de educación importantes que existen. Tenemos que luego de esto el grupo de 6 estudiantes vamos a indagar los tipos de educación y vamos a establecer su respectiva clasificación con ejemplos de cada uno. Cuando yo le hablo de indagar los tipos de educación, obviamente que ya no va a ser lo que yo les di. Usted va a encontrar una clasificación amplia acerca de los tipos de educación. Usted busque algo que no se haya tratado en clase y eso es lo que tiene que compartir con sus compañeros. La idea es que usted esta vez presente un organizador gráfico, como ve aquí, que es parte de la actividad de la tarea. Eso tienen que subirlo a la plataforma y este organizador gráfico lo tienen que presentar en la siguiente clase. Eh, no es una exposición, porque una exposición tiene algunos aspectos que la hacen como tal, una exposición. En todo caso, es una presentación de su trabajo, ¿no? Que lo vamos obviamente a iniciar hoy y lo presentamos en la siguiente clase, que creo que es el viernes con ustedes. ¿Ya? Entonces, bueno. Usted también tiene dentro de sus temáticas de la semana, en las actividades autónomas, usted tiene una lectura que se llama Exploración de los tipos de educación, un panorama integral. Ese documento usted tiene que leerlo, releerlo y leerlo para poder contestar el test de esta semana. El test de esta semana creo que está abierto a partir del día de mañana, si mal no me equivoco, o hoy a las 6 de la tarde, no recuerdo bien. Pero para que usted recuerde que para que usted conteste el test, lo ideal es que usted lea. Nosotros podemos leer todos estos días y si tengo clase con ustedes el día viernes. El día viernes podemos elaborar el test sin ningún problema. Entonces, porque obviamente que ese se califica automáticamente. Además, busque los tiempos y el espacio donde la luz esté presente cerca en su casa, porque el problema es que si no tiene la luz, se le cuelga el examen, el cuestionario y no va a poderlo contestar. Y ya tengo algunos alumnos que me dicen que pueden hacer, o sea, eso ya se va de mis manos, por eso yo les he dado la apertura completa de toda la semana para poder leer y poder trabajar, que gracias a Dios es planificado los cortes de luz y sabemos en qué momento se nos va a ir, entonces por eso tenemos que prepararnos para esto. Les he puesto 10 minutos más de lo que lo hice en el test anterior, como para que usted tenga más flexibilidad y pueda contestar de mejor manera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, licenciada. Bien, ahora voy a compartir entonces la diapositiva de esta semana para poder empezar el trabajo. Bueno, por aquí estamos con nuestro tema de la semana, que es tipos de educación. Vamos a revisar cuáles son esos tipos de educación. Vamos a ver un video motivacional, obviamente los tipos de educación y las características de cada uno de estos tipos de educación, más otras clasificaciones que están presentes, que son las que ustedes también van a investigar. Entonces, bueno, vamos a partir con este pequeño video. Por favor, le vamos a prestar atención al mismo. Ya. Y entonces, bueno, ya observamos este video. Si alguien quiere dar un punto de vista acerca del mismo, pues es el momento. Y si no, continuamos. Lo que sí les recuerdo que ustedes van a ser maestros, docentes, y entonces el arte de nosotros tiene que ser la elocuencia de la palabra. Y tenemos que ir practicando desde ahora, desde estos espacios de aprendizaje. A ver, vamos, ¿algún comentario?
Carmen Cruz, la escucho. Que tenemos que aprender o sea, atrevernos a soñar, ya que no solo hay que pensar en lo malo, sino también en lo bueno que nos va a llegar, no solo decir, ay, no, es que si pasa esto, es que si hago esto, vuelta puede salir mal acá. Entonces, no tenemos que solo pensar en lo malo, sino ver más allá de las cosas, porque a través de los errores también uno se aprende y se puede, o sea, ser mejor y eso, Lice. Muchas gracias, Carmen, por tu comentario. Agustín y luego Emilia. Eh, Tenemos que aprender a dejar el miedo atrás y hacer cosas nuevas sin importar, o sea, el tipo de dificultad que sea, ¿no? Porque a veces nos ponemos de excusas, ¿no? De que tal vez esto es muy difícil o que quizás nosotros no somos buenos para esa cosa, pero yo creo que en especial, mientras haya disciplina y esfuerzo, creo que eso es lo que hace posible cualquier cosa. Bien dicho, Agustín, disciplina y esfuerzo es necesario en nuestras vidas. Emilia. Dicen también que nunca debemos dejarnos convencer de las demás personas que nos van a decir, no, tú no puedes, no, es que esto es peligroso, es que verás a mí, yo cuando intenté eso, a mí también me pasó malas cosas, no lo hagas. Y tal vez eh, para que uno coger experiencia, uno mismo tiene que realizar esa acción, porque si a uno le dicen, no, no hagas esto, está mal, uno tiene que hacer para coger experiencia, porque así le digan, uno no va a tener su propia experiencia, sino lo que los demás le dicen. Gracias, Emilia. Carol, ¿querías decir algo? Carol, ¿no? Sí, profe. Sin miedo, no No, hay que pues, tener miedo. no, argumentando lo que decían los compañeros, eso sí es verdad. Nosotros realmente tenemos miedo a salir de la rutina y más por lo que nos cuentan nuestros allegados, nuestras personas. Por eso sí tenemos que siempre tener en mente que nadie experimenta en cabeza ajena, nadie. Entonces tenemos que arriesgarnos a cruzar el río para ver qué hay al otro lado. Eso. Pero tiene que aprender a nadar primero, cuidado, se me va a ahogar. A ver, toda la razón tienen ustedes, a veces en la casa mismo tú recibes las negativas. Yo recuerdo un dicho que me decía mi mamá cuando yo le decía que quería tener un carro y aprender a manejar. Y como yo tenía que trabajar duro, era muy fuerte reunir el dinero y yo me desesperaba buscando cotizaciones acerca de los carros. Buscaba obviamente carros económicos porque sabía que no podía pagar un carro de alta gama. Y mi mami me decía, machete, mantente en tu vaina. No todas las cosas son para todas las personas. A mí no me parecía que mi mamá me dijese eso, o sea, hija, por favor, no te desesperes. No, el tener carro, aprender a manejar no es para todos. Hay que también aprender a seguir la voluntad de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. A mí me parecía totalmente pesimista, conformista, pero sin embargo, eh, de pronto la preparación, el hecho de saber mis objetivos me han hecho avanzar y no quedarme cuando alguien me ha dicho no se puede. Y entonces por eso estoy incluso el día de hoy aquí frente a ustedes, porque nunca he escuchado cuando me dicen no, es como que yo digo, ¿cómo que no? Sí se puede. Mientras haya vida y salud, todo lo podemos hacer, ¿no? Y obviamente que siempre también pensando en la dirección de Dios. Entonces, bueno, los invito a eso, a soñar y no solo a que se queden un sueño en sus anhelos y sus deseos, sino que se cumplan en verdaderas realidades gracias al esfuerzo, perseverancia que solo usted le puede poner a cada uno de sus actos. Y con esto, ahora sí empezamos la clase del día de hoy. El tema, como les dije, es tipos de educación. El objetivo es permitir que los estudiantes adquieran mayores conocimientos acerca de los tipos de educación y desarrollar su capacidad de idear y de razonar acerca de este tema. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a irnos con una pregunta. ¿Qué tipos de educación conoce usted? A ver, piense, usted viene de un proceso de formación académica. Usted ha estudiado, y la palabra educación en algún lado tiene que haber sonado. Le pregunto yo a usted, ¿qué tipo de educación conoces? A ver, piense un poquito.
Dicen, ¿podría ser la educación básica, superior y medio superior? Por supuesto, ese es un tipo de educación, está clasificado por niveles, muy bien. Agustín, De lo que yo sé, eh, creo que la más conocida es la educación tradicional, la que yo creo que todos hemos de haber recibido, la que es en un colegio, alguna escuela, ¿no? Y nos imparten ya, materias así en específicas. Y también ya. otra sería, digamos, la autónoma, o sea, que es ya por cuenta propia de cada uno, ¿no? O sea, ahí es como que indaga conocimientos que tiene curiosidad el individuo de saber. Eh, Estás en lo correcto, solo que con un detalle equivocado. La educación no se llama tradicional, sino formal, la que tú dices que se da en las escuelas, en los colegios formal. La educación tradicional es un tipo de modelo pedagógico que se instauró en algún momento. Carol, dígame. No sé si será un tipo también, profe, pero yo he escuchado sobre la educación avanzada. También es un tipo de modelo, pero sería bueno que investiguemos un poquito a qué se refiere, ¿no? Esa no la tengo en mi clasificación, podría ser un buen tema para tu grupo. Bien, así es, sus compañeros han dicho algunos tipos de educación interesantes, que los conocemos y hemos sido parte de algunos de ellos, pues vamos a ir viendo esta gran clasificación. Bueno, vamos a empezar eh, por la primera parte. Los tipos de educación se pueden ver desde su contexto. Entonces, desde su contexto está la educación formal, que es la que nos decía Agustín, o reglada, la educación no formal y la educación informal. Agustín, ¿nos ayudas leyendo a qué nos referimos con educación formal? Ya les. Educación formal, reglada. La educación formal es la educación reglada. Se imparte en centros educativos y presenta tres características. Está regulada, es intencional y está planificada. ¿Qué quiere decir esto? La educación formal está regulada por ley. Hay una intención detrás del acto educativo, que es formar profesionalmente a las personas, y está planificada porque sigue un orden que veremos más adelante. Tras superar las distintas etapas, se entregan certificados o diplomas. Muy bien, entonces este tipo de educación formal justamente es aquella que la ofrece normalmente un centro de educación o de formación y está de alguna manera estructurada, tiene objetivos, tiene aparte objetivos didácticos, tiene un soporte y tiene una duración, ¿no? Y normalmente siempre concluyen con una certificación. El aprendizaje, en cambio, formal también se lo define como un aprendizaje que es intencionado en función del alumno, o sea, está creado obviamente para el estudiante. Como se da en el ámbito escolar, ¿no? Todo está intencionado, planificado y reglado. Se trata de esa oferta educativa conocida como la escolarización obligatoria desde los primeros años de educación infantil. Además, pertenece a un modelo académico administrativo dado a nivel nacional, o sea, por el Ministerio de Educación, ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Su forma de presentación está orientada en la forma de organización establecida o preestablecida para su funcionamiento. Aquí entró algo que creo que me lo dijo Agustín. O no, fue la otra niña, creo que fue Emilia, que es por niveles. Justamente cuando hablamos de esa organización en la educación formal, estamos hablando de que hay niveles, grados. Hace tiempo habían solo grados, ahora son niveles. Entre los niveles hay grados, ¿no? Niveles educativos o grados escolares. Es un proceso sistemático y graduado, porque el niño que está en primer grado pasa a segundo, el otro a tercero, no puede ser que de primero pase a quinto, no ser que descubra que es superdotado, porque puede saltarse los grados. De alguna manera, es interesante entender que este tipo de educación tiene un carácter social y el Estado debe garantizar el acceso y la consecución de este servicio a toda su población. Pero la historia nos ha contado algo diferente,
Porque si bien es cierto que todos están obligados a ir a la escuela, pero desgraciadamente no todos tienen el acceso. De pronto no hay escuela en ciertos sectores. De pronto no hay profesores que puedan satisfacer las necesidades académicas de todos los estudiantes. Entonces, hay muchos aspectos a tomar en cuenta cuando hablamos de del servicio que tiene que dar el Estado y que desgraciadamente hoy por hoy no lo da de calidad. Y no porque los maestros sean malos, sino porque ¿qué podemos hacer cuando en una escuela no hay maestros de las diferentes especialidades y áreas o complementarias? Entonces, es un problema. Está delimitado también cronológicamente porque hablamos en tiempos, puede ser que, bueno, no puede ser, en cierto tiempo está delimitado para que se dé en la región costa y Galápagos y otro en la región sierra y Amazonía. Entonces, pues bueno, estas son algunas características, por decirlo así, de la educación obviamente formal, reglada, normada y que nos lleva a un certificado. Carol López, por favor, nos dices cuál es la educación no formal. Leo, profe. Sí, por favor. Educación no formal. Es un tipo de educación que es intencional y organizada, pero que está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no está regulada por la esfera gubernamental. Puede reconocerse por medio de certificados, pero no tienen valor profesional. Muy bien, muchas gracias. A ver, la educación no formal se da. Es un aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación, o sea, no es el que se da en las escuelas. Normalmente no conduce a un certificado, pero no obstante tiene algunas características como objetivos, como duración o un soporte. El aprendizaje no formal es intencional también desde la perspectiva del alumno. Eh, es una especie de acción que no se encuentra totalmente institucionalizada, o sea, en una escuela o un colegio, pero sí organizada de alguna forma. Aquí se dan algunas actividades educativas de carácter opcional, complementario, flexibles y obviamente rara vez son obligatorias. Son organizadas por una escuela, pero no es que se dan en la escuela o es parte de la escuela, o también por organismos o movimientos juveniles, asociaciones culturales, deportivas, etcétera. Ejemplo, por ejemplo, el municipio sabe dar cursos, la prefectura. Entonces, esto es la educación no formal. No forma parte ni es obligatorio, pero sin embargo es opcional. Y te sirve porque te permite transmitir algunos conocimientos básicos y habilidades indispensables para la comunicación y la integración cultural nacional. ¿Cómo se da esto? Pues bien, nosotros podemos establecer que en un lugar yo voy a aprender algo que va a complementar y voy a poder mejorar el entorno donde yo me desarrollo. Esa capacitación y ese adiestramiento me va a permitir ampliar las oportunidades de empleo y mejorar el ingreso familiar y modificar así las condiciones de vida de las personas que están en mi entorno. Además, de alguna manera te sirve como vertebración social necesaria para generar procesos educativos que propicien buenas actitudes, valores, formas de organización social capaces de operar hacia un cambio social. O sea, cuando se motiva, por ejemplo, la escuela y dice, bueno, ahora vamos a organizar un curso de economía doméstica para las madres o para las niñas de los grados superiores que quieran aprender a hacer dulces y así pueden venderlos luego y mejorar su calidad de vida y mejorar también su entorno. Entonces, eso es esa educación no formal. Esos cursos que recibimos, esas clases de matemáticas, de inglés que a veces nos dan, que organiza una profesora, o el cura de la parroquia, o las hermanitas de la caridad, o quien desee. Eso es educación no formal. Por favor, Emilia, ¿cuál es la educación informal? La educación informal
La educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social y, por ejemplo, eh, ¿alguien Gracias. preguntó algo, Liz? No. Alguien está hablando, pero no se entiende nada. Allá, la educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social, por ejemplo, cuando los padres educan a sus hijos en valores. Gracias, Emilia. El aprendizaje informal. Bueno, esto lo obtenemos de la vida cotidiana. Cuando trabajamos, cuando estamos en familia, cuando descansamos, cuando estamos participando de una reunión familiar. No está estructurado y normalmente no conduce a ninguna certificación. Este aprendizaje informal puede ser intencionado, pero en la mayoría de los casos no lo es, simplemente ocurre. Se trata justamente de esa acción educativa no organizada, individual, provocada a menudo por la interacción con el ambiente en el ámbito, como en el ámbito familiar, en el trabajo, en el parque, cuando estás con tus amigos, bueno, se puede dar. Esta educación se recibe en los lugares donde se manejan la convivencia y la vivencia y las relaciones, obviamente, sociales de amigos y familia. Importante destacar que este tipo de educación informal es espontánea, se da a través de la interacción de las personas con su medio ambiente, dura normalmente para toda la vida, es involuntaria, no tiene ni tiempo ni espacio educativo. Esa es la educación informal. Entonces, en resumen, formal, reglada, regulada, obligatoria y te da un certificado. O sea, tienes que aprobar. No formal, no necesariamente te da un certificado, puede tener ciertas características, objetivos, un soporte. Es complementario a lo que tú estudias, es algo más, es un plus, algo que te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida y las personas que están a tu alrededor. Y la informal se da en cualquier momento de la vida, incluso cuando estamos viendo televisión, aprendemos, hay educación informal. Yo recuerdo, bueno, en mi época yo veía Tico Tico. Entonces, cuando yo fui a la escuela, yo recuerdo que la profesora nos hacía hablar acerca de los planetas del sistema solar. Y créeme lo que si alguien no se la sabía, era porque no veía Tico Tico. Porque todos repetíamos en forma de canción, Mercurio, Venus y la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero después me los cambiaron porque resulta que aparecieron otros planetas, que el que era no lo era, que el uno era una masa de gas, que el otro era muy pequeño, que era una estrella incandescente, y bueno, total. Ya ahorita no puedo repetir así esa clase porque ya me pone cero la profesora. Pero en mi época nosotros aprendíamos también así, miren, cómo se daba y tú contestabas, pero tú lo aprendiste en la televisión en tu casa sin imaginar que lo estabas aprendiendo. Solo estabas repitiendo una canción, ¿ya? Entonces, ese es la educación informal. ¿Están claros estos tres tipos de educación hasta aquí? Correcto. Entonces, Sí. ahora tenemos, gracias Emilia, ahora tenemos según el nivel educativo. Según el nivel educativo, pero dentro de la educación formal, está esta clasificación que la encontramos en el artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos que nuestro nivel educativo se divide en tres. Inicial, bueno, en otros más, pero estos tres son importantes por algo. Inicial, básica, bachillerato, el técnico tecnológico superior, el tercer nivel o pregrado y el cuarto nivel o posgrado. Estos tres primeros niveles abren la brecha con los niños pequeños. Tenemos el inicial para niños de 3 años y el subnivel inicial 2 para niños de 3, 4, 5 años. Este es el primer nivel educativo, pero este nivel, ya mismo vamos a ver que también hay otra clasificación que tiene que ver con el costo, perdón, con la obligatoriedad, y este nivel no es obligatorio. Tenemos la básica,
que se divide en el preparatorio, primer grado, que se ofrece a niños de 5 años, la básica elemental, segundo, tercer y cuarto grado, se ofrece a niños de 6 a 8 años, y la básica media, quinto, sexto y séptimo, que están enmarcados en niños de 9 y 11 años. Y luego tenemos la básica superior, perdón, octavo, noveno y décimo, con niños de 12 a 14 años. Bueno, por ahí es una parte. Luego tenemos el bachillerato, que son 3 cursos, donde obviamente interactúan niños de 15 a 17 años. Esta es la clasificación de los tipos de educación por su nivel educativo. Ahora, también tenemos acá un nivel más avanzado porque es tecnológico superior, o sea, es post-bachillerato, después del bachillerato. Por favor, Catherine Guamán, ¿me ayuda leyendo el técnico tecnológico superior? Parece que no está aquí. Catherine Guamán, voy a empezar a expulsar. ¿Ya le leo, Lice? Sí, por favor. El primer cuadro, ¿no? Sí, señorita. Ya. Constituye en el nivel 1 de la enseñanza superior e incluye las enseñanzas de formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. Bueno, como sabemos, este es ya su primer nivel de posgrado. Aquí esto tiene una historia, ¿no? Que yo hago referencia porque es importante que usted conozca por cultura general. Resulta que en la época del presidente Vitivo Correa, él se empecinó en cerrar los institutos tecnológicos que existían a nivel nacional. Porque de pronto, bueno, como se evaluaron, de pronto no llenaban las expectativas, no lo sé. Pero total, se cerraron. Pero resulta que como acción boomerang, luego él abre el campo para que ustedes, los jóvenes, vayan a las universidades y resulta que cuando los jóvenes dan el examen no aprobaban. Entonces no aprobaban y no podían ir a la universidad o no había cupo y no podían ir a la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos buscaban las carreras técnicas y otra vez se volvieron a abrir. Tenemos colegios técnicos o bachillerato. En Guayaquil está el Colegio Guayaquil, el Colegio Vicente Rocafuerte, tienen carreras post bachillerato. Entonces, irónicamente, lo que en algún momento dejó de ser una necesidad, volvió a ser una necesidad porque los jóvenes no tenían dónde estudiar y pues buscaban por lo menos una carrera técnica. Luego aparece el título de tercer nivel o pregrado. Por favor, señorita Karen Yumisiva, me lee por favor eso. La educación superior es la que se recibe al entrar en la mayoría de edad y consiste tanto en los grados universitarios como la formación profesional de grado. El tercer nivel de grado se basa en la formación específica de la carrera para poder ejercer la vida profesional. Corresponden los grados académicos de licenciatura, títulos profesionales, universitarios o politécnicos y sus equivalentes. Muchas gracias. Bueno, ese justamente es el nivel en el que ustedes se encuentran ahora, un título de tercer nivel, bachillerato, requisito haber terminado el bachillerato, si no, usted no podría obtener un título profesional universitario o un título politécnico o algo equivalente a ello. Por favor, Carmita, cuarto nivel o posgrado. Levantémonos, no nos durmamos, vamos. A ver, Carmita, la escuchamos. La educación postuniversitaria está enfocada a personas adultas de cualquier edad que tengan un título universitario. Esta formación es mucho más especializada y es una buena opción para ganar puntos en el mercado laboral. Posgrado tecnológico corresponde a los profesionales que tienen títulos de especialista o maestría tecnológica. Posgrado académico son los títulos de especialistas, maestrías, PhD o su equivalente. PhD o doctores. Ya, entonces cuarto nivel es el Listen,
Dígame. Lisa, disculpa que le interrumpa. ¿Me puede dar permiso? Lo que pasa es que tengo que ir a dejar un informe a mi papá en el trabajo de él. Usted se puede retirar, pero recuerde que tiene una responsabilidad con su grupo y el trabajo que van a hacer luego. Se comunica por Sí, internet. Lisa, ahí yo me puedo comunicar con mis compañeros. Bien, la educación de cuarto nivel obviamente es la después que usted termine, tenga su título de tercer nivel, que sea un profesional, usted puede especializarse y bueno, estos 3 niveles no son obligatorios, porque aquí viene según la obligatoriedad. Y según la obligatoriedad solamente son obligatorios el nivel básica y el bachillerato. Si usted no envía a alguien a estudiar, puede tener problemas legales, porque la Constitución de la República del Ecuador ampara esto de aquí. Y tenemos la educación no obligatoria, que obviamente está en función de lo que usted quiere, y se da a partir de los 16, 18 años. Cuando usted haya terminado su bachillerato, usted sabrá, en función de lo que usted desea, por ser miembro de una sociedad, si usted quiere avanzar, ¿no? Entonces, tenemos entonces 2 tipos de educación, obligatoria y no obligatoria. Tenemos por niveles, tenemos por el contexto y tenemos una más por acá que es según el grado de presencialidad. Las nuevas tecnologías han permitido que si bien en los años escolares sea lo más frecuente para garantizar una buena formación estar físicamente en un aula, no, hoy por hoy no es necesario esto para recibir una educación de calidad, ya que tenemos que tomar otros criterios en cuenta y aquí aparecen 3 tipos de educación y eso que falta otra más que no está por aquí puesta. Por favor, Liliana Moposita, educación presencial, ¿a qué corresponde? Educación presencial. La educación presencial es la más tradicional, es la que más vemos en todos los años de la escuela, los de bachillerato, formación profesional y en la mayoría de grados universitarios. Es la educación que reciben los alumnos cuando están físicamente en el aula con el resto de sus compañeros y profesores. Bueno, la educación es presencial a nivel de escuela. Por ahí hay casos excepcionales por las situaciones de violencia que se vive que están teniendo algunos alumnos clases virtuales, pero esto es presencial. Pero es una realidad que cambió. Sí, la educación semipresencial existía ya. Las personas que estudiaban licenciaturas, por ejemplo, asistían una vez a la semana y hacían actividades durante la semana, no en plataforma, sino física, y eso entregaban los días sábados o domingos que se encontraban con los maestros. Esta semipresencialidad existía. La que se puso en auge, pero que existía, pero que por aquí dice que menos común, ¿no? Ahora es muy común estudiar en línea, ¿ya? Aquí, después del COVID, obviamente se abrió una brecha inmensa para poder dar espacio a este tipo de educación que ya se daba, pero a menor escala. Luego falta aquí otro tipo de educación que no está, que es la híbrida, ¿no? Esa no está, que se pueden dar las 2 cosas al mismo tiempo y es más, estando en un salón de clase, estamos dando clase a través de un computador o de un monitor y hay alumnos presenciales y alumnos que están conectados en otra parte del país. Entonces, bueno, la idea es que el alumno pueda obtener un título de universidad valiéndose de cualquiera de estas modalidades, ¿no? De estos tipos de educación que se dan. Y tenemos por acá, según el costo, pública, privada y concertada. Por favor, señorita Daira, educación pública, por favor, nos ayudas a revisar. La educación pública es aquella formación que está sostenida por completo por los impuestos. Los padres de los alumnos no deben pagar nada. Es educación gratuita, pues viene de los impuestos que todos pagamos y que permiten pagar a los profesores. Mantener Claro. centros. Sigue, perdón. Continúo. Sí. Mantener centros, ofrecer servicios a los alumnos. Mención aparte merecen las universidades públicas, pues a pesar que de parte que viene del Estado se debe pagar según la matrícula, pese a ello sigue siendo educación pública. Gracias. A ver,
aquí nos habla sobre los impuestos, sí, pero también es cierto que en las políticas de educación, en las políticas decenal, ahí nos habla acerca de que el Producto Interno Bruto, o sea, lo que ingrese de la venta del petróleo, por ejemplo, tiene que ser un porcentaje para educación. Hace muchos años atrás se hablaba del 1 punto algo por ciento. Hoy por hoy dice el 6 punto algo por ciento del Producto Interno Bruto, que no se da. Por eso las escuelas públicas tienen carencias, no tienen maestros, no tienen conserjes. Es triste ver la realidad de las escuelas, a pesar de que es un país que tiene petróleo, que tiene banano, pues hay serios problemas, ¿no? Y la partecita que medio se trabó su compañera que nos habla que hay que hacer esa mención aparte, que a pesar de que la educación superior es gratuita, a veces usted tiene que pagar la segunda matrícula o la tercera matrícula si se quedó si no, si por ejemplo no se matriculó, no fue, desperdició el cupo, ahí le toca pagar. Y tenemos la educación privada, que obviamente Sebastián nos va a ayudar a leer cuál es la educación privada, por favor. Yelis, educación privada. La educación privada es la formación que se ofrece en los centros de carácter privado, es decir, ajenos, al menos parcialmente, al sistema educativo del país. Al no estar sufragado por los impuestos, los padres de los alumnos deben pagar la matrícula íntegra. Muy bien, Íntegra. muchas gracias. Íntegra. Así es. Entonces nosotros aquí, pues, cada quien estudia donde quiere según los recursos económicos de las personas. Hay una tercera tipo de educación aquí que se llama concertada. Esta es la que a mí no me cuadra mucho, pero que sin embargo es parte de nuestra realidad. Viene a ser como una educación mix, se dice aquí, porque los centros te ofrecen, ¿no? Una educación de carácter privado, las escuelas, pero resulta que hay profesores que los paga el Estado. Entonces eso a mí en lo particular no me parece, porque tenemos escuelas fiscales que tienen verdaderos problemas de falta de maestros y sin embargo el Estado le paga una escuela que es particular, que cobra una pensión, que obviamente no es que es la pensión, pero sí hay colegios que tienen los recursos. Por ejemplo, en Guayaquil, el colegio Domingo Comín. El colegio Domingo Comín es un colegio particular que tiene sus ingresos y sin embargo allí hay profesores pagados por el Estado. Entonces, esa parte como que es un poco incoherente, o sea, ¿por qué tener que dar maestros o dinero a instituciones que sí tienen cómo pagar, costear, porque son personas que cobran matrículas o pensiones? Y por último, dígame, Carol. Esas no vendrían a ser, profe, las escuelas fiscomisionales, que se llaman Exacto, así. exacto. Normalmente son religiosas. Sí. Esas son las fiscomisionales que no sé por qué están, sino no entiendo. Pero bueno, realidades de nuestro país. Y por último tenemos una última clasificación que es según el contenido de la materia y se da ese tipo de educación según su contenido. Tenemos la educación académica, la educación intelectual, la educación social, tenemos la educación emocional en valores física, educación artística y educación especial. Vamos a ir revisando un poquito de cada una, que está claro el contenido, pero nunca está de más, ¿no? Vamos a partir de la educación académica, y yo voy a hablar de estas dos, sobre todo la primera, para que ustedes vean una diferencia que hay entre la parte académica y la parte intelectual. Cuando hablamos de la educación académica, estamos hablando de las materias concretas que tú tienes que aprender o los contenidos que tú tienes que aprender para aprobar algún curso, un tipo de formación, ya sea en la educación primaria o en la educación superior. Si yo apruebo matemática desde segundo año de educación básica hasta décimo, o sea, estoy bien, y peor si lo hago en el bachillerato. Pero si yo matemáticas no la aprendo bien, significa que la educación académica está deficiente. Dígame, Lady. Dicen es que aquí mismo se va la luz y para ver si me puedo retirar. Sí, ya mismo por acá también se va la luz. Trata de conectarte con tus compañeros porque todavía no termina la actividad de hoy, por favor. Ya me comunico con ellos. Bien, entonces la intelectual no es igual que la académica. Dice que no nos debemos de confundir, porque la intelectual tiene que ver un poco con ciertos conocimientos de carácter formativo que tiene que ver con creatividad, con pensamiento crítico, con razón lógica que tú puedas utilizar como herramienta y te puedan servir para crecer intelectualmente. O sea,
es de pronto la forma como trabaja, el complemento. Por cultura general, tú conoces algunas cosas que te pueden ayudar en tu educación académica. Esto se da porque justamente si usted es profesor, si usted es docente, usted se gradúa como profesional de la docencia de aquí a unos años. Resulta que usted, por ser docente y tener esa profesión, usted no puede entablar un diálogo con un doctor, usted puede hacerlo. Con un arquitecto, usted puede hacerlo, porque su educación intelectual le permite poder fluir y leer otros documentos que no tengan que ver con pedagogía y educación. Entonces, esa es la educación intelectual, tiene que ver mucho con la cultura general que tú obtienes a través también de una formación que tienes porque lees, porque investigas, porque te enseñan, ¿ya? Y la educación social, que es la que te permite interactuar, obviamente, de forma concreta en la sociedad. Eh, Aquí te permite este tipo de educación social manejarte bajo esas normas de ética y adaptándote, obviamente, a esas formas de actuar de las personas en los entornos en que viven. Es educación social. Y usted, por favor, señorita Gladys Triviño, me ayuda. Por acá tenemos la emocional, importante también. Por favor, me ayuda leyendo. Educación emocional. La educación emocional es todo lo que se nos enseña acerca de las emociones, de sus desencadenantes, de la manera de gestionarlas, de cómo trabajar, de cómo trabajar la empatía y la inteligencia emocional, de cómo resolver conflictos con otras personas, etc. Nos ayuda a crecer como personas. Gracias. Bueno, la educación emocional tuvo mucha acogida. Años atrás se hablaba sobre justamente la inteligencia emocional y dentro de las planificaciones áulicas estaba también la parte que tiene que ver con la actitud, los sentimientos, las emociones, un complemento con los contenidos propuestos. Entonces, es importantísimo. La educación emocional nos habla sobre tener esa facultad de tener empatía, de poder manejar las situaciones y gestionar también nuestras emociones frente a cualquier tipo de conflicto. No puede ser que porque a Agustín no le guste algo, yo venga y le lance un puño. No, ¿dónde está la inteligencia emocional? O sea, o los gritos. No, hay que tener inteligencia emocional. Y luego tenemos la educación en valores. Por favor, vamos a ver quién está por aquí. Carla, va a escucharle su voz. Carla Gibla. Ya. La educación en valores. La educación en valores es la formación que va destinada a que aprendamos acerca de la justicia, el respeto, la libertad de expresión y todo lo que tenga que ver con la ética y la moral. De igual modo, debe perseguir que cada persona con el objetivo de formar su crecimiento sea capaz de construir sus propios valores en función de los cuales actuará al respeto de su vida. Ya, gracias. En función de los cuales, o sea, de los valores, a eso se refiere. Así es, ¿no? Entonces, escuché que nuestro presidente iba a incluir la ética, no me recuerdo qué otra materia más, en el currículum educativo. Y está bien, ¿no? Porque educarnos en valores, no solamente los valores se desarrollan en la casa, sí es cierto que nuestros padres, nuestra familia nos dan los primeros lineamientos de cómo comportarnos, esas normas de conducta, pero el colegio, la escuela, la universidad también te ayuda a fortalecerte un poco más en eso. Y luego tenemos la educación física. Señorita Bélgica, por favor. Bélgica, ¿estás operativa o no? Sí. Sí, sí. Educación física. La educación física es la parte de la educación que fomenta los estilos de vida saludables y en la que los alumnos aprenden distintos deportes y se familiarizan con sus habilidades físicas. De igual modo, la educación física procura mentalizar
ya desde una edad temprana de los beneficios y de la importancia de realizar actividad física. Gracias. Bueno, está clarísimo aquí, no vamos a ahondar más. Importante y por eso tomado en cuenta. Gracias a Dios no nos los han quitado el currículum, porque inglés y computación lo quitaron hace años, por lo menos educación física todavía la han dejado. Y justamente no es para solo pelotear, como dicen por ahí. Te permite tener estilos de vida saludables y desarrollar la parte deportiva que es un complemento para el resto de materias que tienen que ver en el currículum. Y por aquí tenemos dos últimas, por favor. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Alan Chacón, educación artística, por favor. Educación artística. La educación artística es la formación que recibimos y que nos familiariza con el mundo del arte. Procura potenciar la creatividad y la adquisición de habilidades especialmente relacionadas con la pintura y la música. Gracias. Recuerden que cuando revisábamos lo que tenía que ver con la historia de la educación, veíamos que Platón, por ahí, también un poco Aristóteles, hablaban sobre la educación y decían que era la belleza, la estética, estaba relacionado con la belleza, la estética. Y bien es cierto que las actividades artísticas, según los pilares fundamentales de la educación, nos permiten complementar y darle un valor especial a mejorar la calidad de educación. Es importante manejar esa sensibilidad que tiene que ver desde el arte, está la poesía, la música, está la pintura, y es importante desarrollar este tipo de habilidades, destreza en los niños y niñas para poder tener un complemento. Luego tenemos la educación artística. Jimmy Sebastián, por favor, ¿a qué nos referimos con la educación especial? Ya. La educación especial. La educación especial es la forma que reciben las personas con distintas necesidades educativas distintas a las del resto, especialmente centradas en jóvenes con discapacidades físicas o emocionales, como por ejemplo el autismo, parálisis cerebrales, superdotados, depresión, psicosis, etc. Los profesionales que imparten este tipo de educación saben perfectamente lo que necesitan y siendo conscientes de sus limitaciones, les ofrecen a estas personas excepcionales la mejor formación posible. Ya. Bueno, aquí hay algo muy paradójico, ¿no? Resulta que en el Ecuador, dentro de las escuelas había unas aulas que se llamaban aulas de recursos. Todo niño que tenía algún problema de aprendizaje, alguna necesidad específica, era enviado al aula de recursos. Luego esto se acabó y dijeron que no, todos los niños tienen derecho a recibir la misma educación porque no lo dice ninguna persona en particular en un país. Lo dicen los derechos universales de los niños y niñas y adolescentes. La educación es para todos y por ende también entraba la educación, personas con necesidades especiales que necesitaban ser incluidas. Entonces en el Ecuador se crearon las escuelas inclusivas a nivel nacional. Escuelas inclusivas, sí, de acuerdo, que se incluya a todos los niños, pero le pregunto yo a usted, ¿todas las escuelas en la infraestructura estaban preparadas para recibir a todos los niños si había niños inválidos, por ejemplo? Niños que no podían subir las escaleras y que necesitaban rampas. Todos los maestros que recibían a estos niños estaban preparados para recibir a niños, por ejemplo, ciegos o sordos o sordomudos o niños down. Perdone, nadie dice que no, las personas no tienen derecho. El tema aquí es que no se ha preocupado por preparar bien a esos maestros que no son psicólogos, ni psicopedagogos, ni médicos, son docentes. Docentes, yo hice carrera, yo no estudié en filosofía y me dieron el título de profesor ya adulta, yo hice carrera desde 4º año de colegio, estudié en el normal, seguí 7º, 8º
post-bachillerato, luego estudié psicología, pero nunca me hablaron de que a las escuelas iban a ir niños especiales, niños con capacidades específicas, niños con problemas de aprendizaje. Y por último, está bien que vayan, nada, es lo que se quiere, es lo óptimo, pero preparen a los maestros. Entonces, usted, todos los que están aquí en este curso el día de hoy, en algún momento de la vida van a estar en un salón de clase con un niño con hidrocefalia, por ejemplo. Niños de primer grado de educación básica, preparatorio. En mi escuela había niños con hidrocefalia, pero niños maravillosos, o sea, perdónenme, no, es lo que nos toca a los profesores aprender, prepararnos un poco más, porque si no, eso sería un fracaso. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, licenciada. Bien, No. entonces vamos a irnos con estas conclusiones. Por favor, Jocelyn Talagua, me lee la primera conclusión. No está Jocelyn. Catherine Guamán, que tiene creo que ya leyó Catherine. A ver, Dayana Tamami. No, Daira Tamami. Conclusiones. Es necesario que la sociedad se desempeñe en un ambiente de libertad de expresión para que la educación pueda fomentar al máximo potencial de un individuo y no censure sus capacidades y habilidades. De lo contrario, solo se podrá educar desde la censura y la represión. La educación permite que el individuo adquiera mayores conocimientos acerca de su cultura de los que podría obtener si solo se dedicaría a la observación e imitación. Incluso a través de la educación, el individuo puede conocer sobre otras culturas y desarrollar su capacidad de idear y de razonar. Gracias. Gracias a ti. Bien. A lo largo de la historia, podemos observar que diferentes tipos de educación han influenciado o influido de alguna manera a la formación académica nuestra, de nuestros padres y seguramente de nuestros abuelos. Entonces, lo importante es conocer bajo este contexto educativo cuáles son los tipos de educación más importantes y conocidos. Usted no puede irse de este curso sin saber que según el contexto está el formal, el informal y el no formal. Eso tiene que sabérselo como su nombre y su apellido. ¿Cuáles son los niveles de educación en el Ecuador? Ay, que no sepa, eso no es perdonable para alguien que está estudiando para ser maestro. Ya sabemos que son el inicial, que no es obligatorio, el básico, que se subdivide en preparatorio, en medio, superior, elemental, medio y superior, y el bachillerato. Entonces, por favor, atentos a esto. Entonces, igual usted va a encontrar otros tipos de educación investigando, va a haber otros. Eso es lo ideal, que usted investigue y busque otros tipos de educación que también los hay y haga su clasificación con sus ejemplos en su diapositiva, en su presentación, en su organizador gráfico, como usted quiera hacerlo, en no sé si se llama aplicación, así que se llama que usted quiera, ya sea en Canva, PowerPoint, como usted desea. Ya, la idea es que trabaje, que revise, indague y vea, miren, Roxana nos habló de esto, pero le faltó lo de acá. Esto también podemos poner. Entonces, porque eso usted lo va a presentar a sus compañeros en la próxima clase. Preguntas acerca de la actividad. Yo, profe, bueno, no es una pregunta, Dime, Emilia. sino, Carol. Emi, ¿qué hable? Muchas gracias, Carol. ¿Podría repetir la actividad, por favor? Más alto, mi amor, por favor. ¿Podría repetir la actividad, por favor, Licen? Uy, que repita me está diciendo, que no le entiendo bien. Sí, que le repita, dice la actividad, por favor. Ya. La actividad es la Deber, siguiente. Licen, por favor. La actividad como está en la plataforma es la siguiente. Usted va a indagar
los tipos de educación que encuentre. Dentro de estos tipos, busque lo que no hemos tratado en clase y usted, junto con su equipo de trabajo, usted va a hacer una presentación para mostrar con un ejemplo esos tipos de educación que usted encuentre. Si hablamos de organizador gráfico, estamos hablando que no vamos a poner contenido abrumador, sino que de pronto lo que signifique y un ejemplo, o sea, concreto. La idea es que sea concreto. No es una exposición, es una Algo, digamos, presentación. Dime, Agustín. algo así, o sea, corto, pero que se entienda y de calidad. Que tus compañeros puedan apropiarse de esa temática que ustedes van a dar y digan, wow, eso también es. ¡Ah, qué chévere! Uy, mira cómo se ve. Ay, sí lo entiendo porque está fácil la explicación que ha hecho mi compañero. ¿Me entienden? ¿Ya? Incluso ustedes son de inicial. Vámonos por los, si hay algo, si hay algo que tenga que ver con la parte, con la especialidad de ustedes, con inicial, de pronto por ahí hay un tipo de educación específica para las personas de inicial, algo tienen que encontrar. La idea es indagar, buscar. Por eso la temática es indagar los tipos de modelo de educación y hacer los ejemplos en un organizador gráfico, ¿no? Para presentar aquí. Luego de presentado, ahí sí lo sube. ¿De acuerdo? Sí, De Lisa. acuerdo, Lisa. Sí, profe, otra preguntita yo. Dígame, Carol. Lo que pasa es que cuando yo me encontraba ya en la ciudad de Guaranda y estaban haciendo los grupos, me comenta mi compañera que los nombres que ha dado en el grupo están mal. Entonces Ahí, no sé cómo podríamos ver de qué grupo mismo somos y todo eso, profe, por. a ver, Carol, ahí sí vamos a tener un pequeño problema porque como no hay luz en la universidad, yo no puedo abrir la plataforma para ver los grupos. Apenas haya luz. ¿Tengo el número telefónico del presidente de este grado, de este curso? Sí. ¿Quién es? Emilia. Emilia, ¿dónde está Emilia? Ah, ya, Emilia, te voy a enviar a ti, cuando apenas se abra la plataforma, pueda ver la plataforma, vea los print, una foto con cada uno de los grupos para que vean cómo son. No es que esos grupos fueron creados en la plataforma, acuérdese, directamente en la plataforma. Entonces, yo le mando las fotos para que sepa quién pertenece a cada grupo y así pueda hacer el trabajo. Porque si no, no voy a poderles calificar. ¿De acuerdo? Lista, dicen. Pero no recuerda a nadie a qué grupo pertenece, o el problema solo con Carol. No, creo que solo él era con el mío, por lo que también subían mis otras compañeras del deber y se borraba, entonces creo que solo mío. Carol, ¿qué grupo eres tú? Yo era el 3, pero a mí me aparecía como el 6, pero yo Ya soy del eso lo grupo número arreglamos 3. la semana pasada, Carol, ¿verdad, chico? Pero es que, sí, profe, sino que yo no estaba y mi compañera dice que a usted le ha preguntado los nombres de las chicas y que no le ha podido dar qué nombres son. Entonces creo que Ah, todavía sigue mal porque no le ha dado los nombres de las chicas que son. oh, ya. Entonces, Eso bueno, es. entonces hagamos una cosa. ¿Cómo nos conectamos? ¿Te puedes conectar a las 5:30? Profe, a mí la luz se me va a las 4. A mí también. Bien, bueno, Sí. vamos a seguir con la actividad. Ya voy a ver cómo solucionamos el tema de ustedes. Ah, puede ser de la siguiente manera. Denme los nombres. Póngame aquí en el chat de aquí del Zoom los nombres de las personas que pertenecen a tu grupo, Carol, para yo ubicarlas bien. Dime, por mi grupo tanto, ¿cuáles son? ¿Ya? Ya, listo, profe. Gracias, ya le envío ahorita. Ya. Bueno, vamos a trabajar.